Nuestros corazones que Él es el Señor. Amén. Él es el Señor de la mesa, Él es el Señor de mi casa y Él es el Señor de la iglesia. Amén. Usted me va a tener que ayudar con sus amenes hasta que dentro de unos minutitos recupera la voz. A modo de introducción, vamos a leer ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, a partir del verso 15, y lo vamos a hacer en la versión Reina Valera 1960. Si lo encontró, me dice amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así su palabra. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, Jesús, el Señor, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y también las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo digo amén, porque Él es el Señor. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Él se sostienen. Y el verso 18 dice algo fundamental, algo clave, algo que marca un principio elemental para la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y yo digo amén, Él es el Señor. Él es el Señor de la iglesia. Él, que es el principio, Él el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Todo está en el Señor. Todo, absolutamente todo. Y nosotros tenemos que recordar, amada iglesia, que estamos en el Señor. Estamos escondidos en Él. Él viene una vez más a recordarnos y a que tengamos que proclamarlos, porque así dice su palabra, que de nosotros tienen que salir frutos de labios que confiesen que Él es el Señor. Porque dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Si Él es tu Señor, si Él es mi Señor, lo tenemos que proclamar. Y eso va a hacer que los aires actúen a nuestro favor, que se alineen, que realmente Él, que tiene dominio sobre principados, sobre potestades, sobre todo lo creado, tenga un gobierno sobre nuestras vidas y sean disipadas todas las actividades, todas las operaciones, todo lo planificado, todas las manipulaciones del enemigo, que el Señor la reprenda, todo sea eliminado por medio del señorío de Cristo. En la mesa el Señor dio una instrucción que no podemos tenerlo como alguien que simplemente nos enseña. Él dice, si yo, el Señor y Maestro, hago esto, ustedes también tienen que hacerlo. Porque por alguna circunstancia en la mesa, los que estaban reunidos con Él, algunos tuvieron la osadía de llamarlo Maestro, de tenerlo como alguien que simplemente enseñaba la palabra o tenía algún conocimiento mayor. No, Él es el Señor. La iglesia tiene que comprender que su Señor es Cristo. Amén. Él es el Señor de la iglesia. Lo voy a repetir, Él es el Señor de la iglesia. Lo voy a decir una vez más, Él es el Señor de la iglesia. Porque Él es la cabeza del cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo místico del Señor. Cuando la Biblia dice en los tiempos proféticos que Él va a venir a buscar a su cuerpo, que Él se va a venir a buscar a sí mismo, lo que está diciendo es que va a venir a buscar a la iglesia que Él gobierna,
a la iglesia a la cual Él ejerce autoridad, dominio, imperio. Yo me voy, pero volveré y me tomaré a mí mismo, a nosotros, a la iglesia que se está preparando, a la iglesia que entiende que Él ejerce un señorío. El orden es ese. Bajo ningún punto de vista nosotros somos señores de nosotros mismos. Nosotros somos siervos del Señor. Nosotros somos hijos del Señor. Nosotros somos ovejas del Señor. Nosotros somos pueblo del Señor. Pero Él ejerce un señorío por sobre todas esas cosas y yo digo amén. Si en la mesa Él es el Señor, si en nuestra casa Él es el Señor, en la iglesia claramente Él es el Señor. Recordando los 3 tabernáculos, recordando las 3 posiciones que se tiene en cuanto a una casa. La Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que somos una casa para Dios. Nuestro cuerpo es una casa. Nuestro cuerpo es un tabernáculo. Ahí habita el Señor. Yo digo amén. Y gloria a Dios por eso. En nuestra casa también se ejerce un sacerdocio, un tabernáculo, y es una casa espiritual. En nuestro hogar, Él es el Señor. Y en la iglesia de los santos, en la congregación de los santos que es edificada como una casa espiritual, también Él es el Señor. Él es el Señor siempre. Cuando la Biblia habla de Señor, la palabra es Kyrios, que representa autoridad, que representa gobierno, que representa dominio, que representa un ejercicio en donde alguien da una ordenanza y el que la recibe tiene que cumplirla, porque Él es el Señor. Qué maravilloso que Él sea el que gobierna la iglesia. Y qué maravilloso es que nosotros podamos entender lo que lleva adelante el Señor y los que representan al Señor. Porque entonces nos vamos a posicionar nosotros, por ejemplo, en nuestro hogar, donde el Señor justamente es el Kyrios, el que gobierna, el que tiene dominio. También nosotros vamos a saber cómo llevar adelante, como sacerdotes, como adultos, como papás, ese ejercicio de gobierno, que es bajo la autoridad de Cristo y que nunca será bajo nuestros pensamientos. De la misma manera, nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestra mente, vamos a ejercer un dominio. Por eso la Biblia dice que nosotros, entre muchos de los poderes que se nos ha concedido, es que tengamos dominio propio. Eso también es entender la llenura del Espíritu Santo. Eso también es entender que hay y se ejerce un señorío en nuestras vidas. El señorío de Cristo en mi vida manejada bajo la unción del Espíritu Santo, siendo guiados por la palabra, pero entendiendo que necesito dominio propio. No se nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y yo digo amén. No saben lo importante que es tener dominio propio. Porque entonces estaremos ejerciendo el señorío de Cristo. Ya dijimos 2, nuestro hogar, nuestra vida personal, pero también la iglesia. Por eso se la denomina la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia no es pentecostal, la iglesia no es puritana, la iglesia no es metodista, la iglesia no es bautista, la iglesia es de Cristo. Amén. No está sujeta a denominaciones, no está sujeta a estructuras, está sujeta a Cristo. Entonces se clarifican un montón de cosas. Entonces yo tengo que ejercer el señorío de Cristo en todas las instancias. Y dentro de la iglesia de Cristo también hay autoridades. También se ejerce un gobierno.
porque así lo planificó el Señor, por medio de los apóstoles, que no eran ni 11, ni 14, ni 9, eran 12. Y el 12 es gobierno. Se los estaba preparando para ejercer un gobierno sobre la iglesia. Esos son los 12 apóstoles del Cordero. Pero también está Jesucristo como apóstol, así dice Hebreos, de Dios Padre. Y también dice la Biblia que hay apóstoles del Espíritu, que son los que están llevando adelante en este tiempo, en el tiempo del Espíritu Santo, porque nosotros estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios. Diferentes operaciones en diferentes tiempos cronológicos, pero que también tienen incidencia en este tiempo real. Por eso tenemos que comprender en plenitud. Por eso el texto que leímos dice que Él es la cabeza y por cuanto le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Necesitamos entender que en Cristo está toda la plenitud, mis amados. Hay un ejercicio. Al Padre le agradó que sea de esa forma. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo siempre nos guiará a Cristo. Son uno claramente, tienen funciones, hay eras, hay dispensaciones. En la antigüedad vivieron bajo el cuidado del Señor. En la era del Hijo, justamente, Él viene a la tierra, es enviado, y muchos estuvieron cronológicamente caminando con Jesús. No es así con nosotros, porque Él dice que ascendió a los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que Él no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que ejerza un señorío. Y siempre, cada uno de ellos nos guiará a Cristo, el Padre, el Espíritu Santo y Cristo mismo diciendo: yo soy el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces se completa, estamos completos en Él, un ser integral, cuerpo, alma y espíritu que comprenden que Él es el Señor. Mi vida, mi casa y la iglesia. Mi vida, mi casa y la iglesia. Las tres, como mencionábamos al principio, oficiando como un tabernáculo espiritual, donde el Señor quiere habitar, donde el Señor quiere hospedarse. ¿Cuántos dicen amén? Donde Él viene para salvar nuestra casa. Pero transcurrido el tiempo, Él lo que quiere es ordenarla. Y yo digo amén. Sí, anímese, mi amado hermano. Y animo a los que estén escuchando a través de las redes, los que estén viendo. Sí, sí, Él es tu Salvador. Por eso estás en este lugar. Sí, Él es nuestro Salvador. Nosotros somos de Cristo. Y eso es maravilloso. Pero también tenemos que comprender que Él quiere meterse en nuestro hogar, en nuestra casa, y vamos a recordar las tres facetas que representan casas, porque Él quiere hospedarse y quiere ordenarla. Él quiere ordenar mi vida, me salvó, pero quiere ordenar mi vida. Él quiere ordenar mi casa, se metió en mi casa, y por medio de que se haya metido en mi casa, ha venido la salvación, pero quiere ordenar mi casa. Él quiere hospedarse en la iglesia, en la congregación de los santos, pero Él quiere ejercer un orden. Él ha salvado a la iglesia, nosotros somos iglesia porque Él ha venido a salvarnos. Y después de la cruz comienza un tramo nuevo para esta era, la era de la iglesia del Señor, en donde hay un gobierno, en donde hay autoridad y donde hay dominio. Por eso, mis amados hermanos,
tenemos que abrazarnos de lo que la administración quiere trasladarnos, el señorío de Cristo, por sobre todas las cosas. Porque déjenme decirles que muchos serán salvados, muchos se perderán por no haber aceptado el señorío de Cristo. Pero hay otros que por aceptar el señorío de Cristo no solo son salvos, sino que tienen la posibilidad de ser la novia del Señor. Es otra estirpe, es otra vestidura. Durante muchos años la religión, la estructura, hizo creer que todos éramos merecedores del arrebatamiento del Señor. Y la Biblia dice que solamente pueden formar parte de ese grupo los que se santifican, los que están dispuestos a morir, los que forman parte de los más que vencedores, los que tienen por primero al Señor en todo. No los que se congregan, no los que creen que por llevar adelante una que otra actividad o conozcan algo de la Biblia, formarán parte de la novia. Porque dice la Escritura que muchas son las concubinas, pero una sola es la amada. El Señor no viene por congregaciones, el Señor viene por una iglesia. Esa iglesia sin mancha y sin arruga, así que estamos bregando, orando, permaneciendo firmes, velando para ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, de ser levantados, de ser levantados. Habrá una parucía, habrá un levantamiento, habrá un bimá, el tribunal de Cristo donde todos compareceremos, todos. Ahí sí toda la cristiandad estará delante del Señor y seremos juzgados por nuestras obras. Entonces, luego de ese tribunal, luego de la evaluación que hará el Señor, y ahí no podemos poner excusas, porque hoy está aperturado el trono de la gracia para acercarnos con confianza, ponernos a cuenta, ordenarnos, entendiendo que somos salvos porque hemos creído en el Señor. Pero si hay un galardón, porque así dice la Biblia, que la salvación es un don, es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el arrebatamiento, el poder formar parte de las bodas del Cordero, ser la amada, ser la novia, eso es un galardón. Son dos cosas distintas. Y si Él dice que va a venir a buscar a su novia, yo quiero hacer todo lo posible para formar parte de ese grupo que el Señor va a venir a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Y no pasar por el tiempo tribulacionario que está cercano, está a las puertas. Porque si el Señor viene pronto, lo que va a ocurrir es otro tiempo en el orden profético. La iglesia será levantada, y los que no alcanzaron la talla, porque así dice la Biblia, se quedarán en la tribulación para que sus vestiduras sean lavadas, pero ya no será de la forma en la que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Por eso, si Él es el Señor de la iglesia, y si vos y yo nos consideramos iglesia, es tiempo de limpiarnos, es tiempo de lavarnos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de dejar atrás todo lo que no forma parte de los designios, de las ordenanzas, del mandato del Señor para tener listas nuestras vestiduras e irnos con Él. Cuando haga el llamamiento, la situación será otra. Dice que el tiempo tribulacionario será un tiempo terrible, como nunca antes se ha vivido. Y miren que han pasado cosas fuertes en este mundo, en este planeta, desde comienzos de los siglos. Es más, estamos viviendo hoy, en el tiempo presente, en el año 2025, según nuestro Cronos,
cosas realmente muy, pero muy fuertes. Y a veces estamos como distraídos. Pero el tiempo que vendrá y que no fue preparado para la iglesia será un tiempo terrible. Por eso, mis amados hermanos, hicimos bien en estar en este lugar. Hicimos bien en decidirnos. Hicimos bien en abrazarnos de Cristo cuando Él se acercó a nosotros para traer salvación. Pero Él está poniendo delante de nosotros una recompensa, un galardón. Él dice, yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo para recompensar. Y dice que los que se acercan con fe, entendiendo que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál será ese galardón? El galardón es presente, pero también es futuro. 100 veces más hoy. Y en la vida venidera, aún más. Aún más. Él es nuestra recompensa. Pero Él quiere llevarnos a un estadio mayor. Quiere que la iglesia pueda alcanzar la estatura de la plenitud que solamente habita en Cristo. Que Él ya no sea parte de nuestras vidas, que Él sea nuestras vidas. Yo digo amén. No es parte, no es que acomodo al Señor conforme mi vida. No, yo tengo la responsabilidad de acomodar mi vida al Señor, porque Él es el Señor de mi vida. Yo digo amén. Él es el Señor de mi trabajo. Él es el Señor de mi familia. Él es el Señor de mis bienes. Todo es tuyo, se nos ministraba en la ofrenda. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Digo, si hablo, como que, no tenga miedo, mi amado, proclame. Proclame que Él es el Señor. Se los voy a recordar. Hebreos, creo que en el 13, menciona y dice que nosotros tenemos que dar frutos de labios, confesar su nombre. Tenemos que hablar. No puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído. Si queremos que haya una transformación en los aires, hagámoselo saber. Mi vida es de Cristo. Mi familia es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Entonces Él, que ejerce todo dominio, todo imperio, toda potestad, toda autoridad, nosotros estamos dentro. Él tiene un especial cuidado para con nosotros, porque Él es el Señor. La iglesia que determina en su corazón que Él sea el Señor, porque Él es el Señor, eso no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es nuestro corazón delante del Señor. Lo que tiene que cambiar son nuestros anhelos. Lo que tiene que cambiar es nuestra presentación. Nosotros tenemos que ir delante del Señor y por medio del Espíritu Santo decirle, tú eres el Señor. De ahora en más se va a hacer conforme a lo que vos determines. ¿Cuántos quieren que haya cambios en sus vidas? Yo quiero que haya cambios. Yo quiero alcanzar todo aquello que el Señor planificó para mi vida, para mi familia, para mi hijo, para la iglesia. Yo lo quiero. Bueno, hoy viene su palabra y dice, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Y está trabajando en los 3 órdenes, en mi vida personal, en mi vida familiar y en mi vida congregacional. Él tiene que ser el Señor. No puede ser el Señor simplemente en mi casa. No puede ser el Señor simplemente en mi vida y en mi casa no. Habría algo que no estaría completo. No puede ser el Señor en mi casa y en mi vida y en la congregación no. Porque estaría incompleto. Él es el Señor de mi vida, Él es el Señor de mi casa y Él es el Señor de la congregación. Entonces yo estoy dispuesto a ponerme bajo esa autoridad. Entonces mis hijos en mi casa
van a entender lo que implica estar bajo autoridad, porque el Señor te va a respaldar, porque estás dispuesto a ponerte bajo ese señorío en todos los órdenes. Si yo quiero que en mi casa se ejerza la autoridad de parte del Señor, mi corazón tiene que estar bajo el cuidado y el señorío de Cristo. Si yo quiero que la iglesia, la congregación, se maneje bajo autoridad, esas tres facetas tienen que estar ordenadas, porque son en beneficio de mi vida, de tu vida y de la mía, de tu familia, de la congregación, de tus hijos, de todo lo que tenemos. Habrá un ejercicio de autoridad en tus bienes, habrá un ejercicio de autoridad en los proyectos hacia donde queremos ir, porque Él es el Señor, porque no lo dejo de costado, porque no es una opción más. No, todo se desprende de Él. Él es el que pone las opciones. Él es el que dice esto sí y esto no. Es Él. No es yo hago lo que más o menos entiendo, más o menos, y entonces como que el Señor dice, bueno, voy a hacer lo que le pareció al pastor Hugo. No. Me voy a adaptar a Él. Como yo no sé muy bien cómo hacer las cosas, dice Dios, voy a ver qué me dice el pastor Hugo. No, porque Él es el Señor. Entonces en mi familia es igual, y entonces en la congregación es igual, sea el lugar en el que estoy. Si tengo una autoridad, si tengo a alguien encima, como entiendo los principios espirituales en cuanto a la autoridad y en cuanto a lo que representa el señorío, tengo libertad. No hay oposición. No hay lugar en mi mente y en mi corazón para querer establecer cuestionamientos, porque si está en la palabra, si el primero al que se tiene es a Cristo, nos manejamos bajo esa autoridad, en mi casa se ejerce de la misma forma, en la iglesia se ejerce de la misma manera, estamos hechos, estamos completos en Él. En mi trabajo será igual, con mis estudios será igual, porque estamos completos en Él. Ahora tenemos que trabajar por permanecer, se nos ministraba también en la adoración, permanecer bajo el señorío, porque es un señorío bajo la libertad que ganó Cristo. Ya no estén más esclavos del sistema, dice el Señor, sino que manéjense bajo la libertad que ha ganado Cristo. Ya no estén más sujetos al yugo de esclavitud. Ahora manéjense bajo la libertad, el señorío de Cristo. Fíjense que el señorío de Cristo es un señorío bajo libertad, no es bajo imposición, aunque Él es el Señor. Por eso tiene que cambiar algo en mi manera de percibir el señorío de Cristo. Porque obviamente que Él no se impone, porque no va a cambiar su esencia, Él es el Señor. Si nosotros le aceptamos o no, Él es el Señor. Lo que sí hay es un perjuicio. Me estoy corriendo de los beneficios. Lo que quiero aclarar es que el señorío de Cristo viene para que nosotros podamos disfrutar de los beneficios que ejerce esa libertad. Por eso nunca el despotismo o el autoritarismo tienen un efecto positivo dentro de lo que se ejerce. Por eso siempre lo hablamos, porque quizás es el ejemplo en donde podemos percibirlo de una manera más exacta, porque lo vivimos todos en mayor o menor medida. En nuestros trabajos, por más que nosotros hagamos o no hagamos, o digamos para arriba, para abajo, nuestro jefe o el dueño va a seguir estando ahí. No es que dice, uy, qué lástima, che, este me está diciendo que yo... No. ¿Te vas vos?
¿Y sabe qué? Viene. Ahora, si nosotros entendemos que hay un beneficio, estamos a merced de lo que solicita el que me contrató. Y lo hago en agrado, porque obtengo una recompensa. No estoy ahí para decirle lo que él tiene que hacer, porque él lo fundó. Me contrató. Estoy bajo un acuerdo y llevo adelante y hay beneficios. Y si lo hago bien, me ascienden, me tienen en estima. Y cuanto más la gracia de Dios está sobre mi vida para que aún el Señor pueda romper rangos estructurales que pueda llegar a dar un trabajo. Y el Señor está por encima. Y si te tiene que bendecir y a vos pagarte el triple, lo va a hacer. Pero a veces estamos más aferrados a lo que pueda hacerse en el orden natural que lo que puede hacer aquel que tiene dominio y señorío por sobre todas las cosas y en el cual yo estoy escondido y le pertenezco. Mi amado hermano, tenemos identidad en Cristo, le pertenecemos al Señor. Él ejerce ese señorío, ese cuidado y esa libertad. Por eso lo disfrutamos. Porque nadie, no viene y te dice así y frunce el ceño, y dice, así vos tenés que, no está así. Él es Señor y nosotros disfrutamos de que Él sea el Señor. Y estamos dispuestos a hacer todo lo que Él determine, lo que Él determine para mi familia, sea padre, sea hijo, sea hermano, y es lo que Él determine en la congregación. Porque si estás bajo la luz de su palabra, todo será para mi beneficio. Entonces no hay imposiciones, no, hay orden. Hay orden. Zaqueo, bájate ya. Vamos a tu casa. Y el Señor dice, en esta casa ha venido la salvación. Pero yo tengo por seguro de que luego que terminaron de comer, Jesús le dijo, todo bien, Zaqueo, pero tenemos que hablar. Tenemos que ordenarlo. El Señor es tan cuidadoso, tan bueno. No sacó a luz intimidades porque Él ejercía un sacerdocio. Pero sea de la forma que fuese, Él cuando se mete en nuestra vida, en nuestra casa y en la congregación de los santos, trae salvación, pero también trae orden y eso es señorío. Y te va a ir bien, y me va a ir bien, porque estoy dispuesto a ser abrazado por el señorío de Cristo. Amén. No me es gravoso, lo disfruto, porque dice que el siervo anhela la sombra. El que es un servidor anhela tener a alguien encima en quien refugiarse. Y entonces comienza un vínculo, un círculo virtuoso en donde si me toca estar en una posición por encima de, tengo que bregar por estar a la altura de las circunstancias, justamente a la altura de las circunstancias, porque hay alguien debajo que está necesitando de mí. Y lo mismo yo, estando debajo de, teniendo la necesidad en el orden espiritual de que se ejerce ese cuidado sobre mi vida. Una mutua responsabilidad. Porque el Señor se ha hecho responsable de nosotros. Yo digo amén. Si Él tiene un especial cuidado, Él se ha hecho responsable. No nos dejó a la deriva. Él tiene un cuidado. La Biblia dice que aquel que no provee para los suyos es como un incrédulo. ¿Y qué me van a decir, que Cristo no conoce ese pasaje? Nosotros somos del Señor.
entonces Él tiene provisión para nosotros, bajo un señorío. Provisión, salvación, señorío. Está en nosotros darle el orden correcto. Señorío, orden, provisión. Y yo digo amén. Es importantísimo porque entonces se cumplirá que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Él es el Señor. Qué lindo que podamos proclamarlo una y otra vez. ¿Lo encontró? Continúo con la versión Reina Valera 1960. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nuevamente, el señorío de Cristo es un señorío en libertad. A libertad nos llamó el Señor. A libertad nos llamó el Señor. A libertad nos llamó Cristo. Y yo digo amén. Siempre que nos manejemos bajo el señorío de Cristo, nuestra vida caminará en libertad. Cuando nosotros nos corremos en las circunstancias que fuesen, en todos es distinto, en la faceta que fuese, si nos corremos, si no le damos lugar, si no le damos permanencia, los beneficios se van haciendo a un costado, porque es en el reino al que fuimos metidos. Lo hablamos muchas veces, si Él hubiese considerado que en donde estábamos era mejor, no nos hubiese trasladado desde ese lugar hacia su reino. Pero Él es el Señor y lo ha ejercido con poder y lo ejerce con poder y lo seguirá ejerciendo con todo ese poder. El Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor siempre habrá libertad. Amén. Miren, el resultado de lo que somos como iglesia del Señor, eso es en lo macro. El resultado de lo que somos como iglesia del Señor en lo micro, y si podemos decir aún como congregación, nosotros en esta región, sea en lo macro, sea en lo micro, somos el resultado del señorío de Cristo en nuestras vidas y el resultado del señorío de Cristo en nuestra casa. Entonces la iglesia está viva, la iglesia es eficaz, la iglesia crece. Mi amado hermano, mi amada hermana, familias, fueron llamados a crecer, fueron llamados a servir al Señor, fueron llamados a formar parte de la dignidad que ha dado el Señor de estar en el ministerio. Está el ministerio de Cristo, porque Él es el Señor de todo. Si nosotros estamos en la iglesia, formamos parte de la congregación, es porque somos y tenemos un manto de servidores. Hay un señorío. Pero también se nos hace entender que necesito formar parte de lo que Dios está haciendo en el lugar
en el que me pusieron. Entonces, el ministerio que está bajo el gobierno y el señorío de Cristo me dará crecimiento y me dará libertad. Entonces no será simplemente en mi vida, no será solamente en mi casa, sino que será en todos los órdenes, porque Él es Señor de mi vida, Él es Señor de mi casa y Él es Señor de la iglesia. Amén. En las tres tiene que ejercerse el señorío del Señor. ¿Y quién lo proclama? ¿Quién tiene que estar dispuesto? Nosotros. Siempre. Hay un dato referencial, vamos a compartirlo. Se encuentra en Mateo, en el capítulo 16, en el verso 16. ¿Lo encontró? Leemos juntos entonces. Dice así: respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El verso 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, una transformación. Y sobre esta roca edificaré, ¿qué dice? ¿Quién estaba hablando? Jesús. Sobre esa confesión, sobre esa proclama, sobre esa convicción, el Señor edifica su iglesia, porque es su iglesia. Y esa iglesia tiene una forma, una manera, que también está plasmada en su palabra, para que nosotros podamos llevarla adelante, podamos edificarla de forma correcta, de forma efectiva, porque es su iglesia. Y si es su iglesia, Él tiene los planos, Él tiene las maneras, Él sabe cómo hacerlo. Y para nosotros eso es una satisfacción. Es como cuando te tienen y te traen el problema resuelto, lo que vos necesitabas. No tuviste que hacer gran esfuerzo porque te lo presentaron así como vos lo necesitabas. Así es el Señor. Pero queda en nosotros caminar dándole la importancia a los planos. Porque si no tenemos los planos y caminamos como mejor nos parece, entonces no estaríamos bajo el señorío de Cristo. Y sí que nos alienta a entender que podemos proclamar que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero mayor es ser edificados sobre esa convicción. Porque es puntual: edificaré mi iglesia. Él está edificando la iglesia. Y yo digo amén. Lo hizo Él en primera instancia. Él es Dios. Pero en el orden cronológico y en el orden natural, en su forma de hombre, Él estaba marcando un principio como representante de Dios y delegando autoridades para que se edifique a la iglesia. Eso es lo interesante, lo de Dios y lo que representa a Dios. Soy bastante insistente con esto, porque en el tiempo final es crucial.
para que nuestra familia esté salvaguardada y esté bajo el señorío de Cristo. Para que puedas manejarte, mi amado hermano, mi amada hermana, con autoridad en tu casa. Para que puedas manejarte en tu vida personal con autoridad. Para que puedas tomar decisiones correctas, porque habrá lugares donde, sí, claro, está el Señor. Sí, claro, hay un montón de autoridades alrededor, realmente necesarias. Pero también hay lugares en el orden posicional donde estamos ahí, déjenme ponerlo así, como solos. En realidad no estamos solos porque mencioné lo que está alrededor, pero a lo que me refiero es que tenemos que tomar una decisión. Y si estamos bajo el cuidado y el señorío de Cristo, va a ser la mejor decisión. Porque entonces tendrá un efecto sobre mi familia. Porque entonces tendrá un efecto sobre la iglesia. Tendrá un efecto sobre el ministerio que se me concedió. Tendrá un efecto sobre el servicio que llevo adelante. ¿Por qué? Porque me manejo en libertad. Porque en donde el Espíritu es Señor, ahí hay libertad. Siempre. Amén. Y no solo eso. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La muerte no podrá tener un ejercicio sobre la iglesia que está bajo el señorío de Cristo. No puede, porque el Señor venció la muerte. Entonces la iglesia no puede estar sujeta a muerte. La iglesia está sujeta a vida. Yo digo amén. La iglesia es vivificada por medio del señorío de Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Amén. Termino y vamos a ministrar al Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Filipenses en el capítulo 2, en el verso 9, dice algo hermoso, algo que el Señor decidió. Y claramente en acuerdo con el Padre. Porque la Biblia comienza diciendo que no tuvo en cuenta el Señor el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse para no llevar adelante aquello por lo cual iba a ser enviado a esta tierra y por lo cual nosotros hemos sido salvados. Y Él dice que porta un manto de gloria, de reinado. Y dice que Él no lo tuvo en cuenta, se lo sacó, se lo quitó. Y fue enviado. Y vino por nosotros, por todos nosotros. Pero para eso tuvo que ponerse un manto de siervo. Por eso, mi amado hermano, en los lugares en los que nos movemos, no podemos movernos sin que haya mantos. Porque son mantos de autoridad que solamente puede darlo el señorío de Cristo. Y conforme las habilitaciones que Él haga y que Él dé. Por eso tenemos que aprender a movernos de manera espiritual. Porque hay jurisdicciones en el orden espiritual. Porque si hay autoridades, porque si hay señorío, porque si hay reinado, hay lugares de jerarquías. Y tenemos que rogarle al Espíritu Santo que nos haga comprender por qué. Porque aún dentro de todos esos rangos, nosotros como familia ejercemos uno. Y si no es bajo el ejercicio y el señorío del Señor, vamos a estar errando. Nuestra familia va a estar a la deriva. Pero bendito sea Dios, que Él, por más que se despojó de ese manto de gloria,
sigue siendo el Señor, pero se puso un manto de siervo para habilitar a los siervos. Y dice la Biblia que teniendo en cuenta ese ejercicio que hizo Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, pero también de los que están en la tierra. Y claramente que nosotros fuimos llamados como iglesia del Señor a predicar el Evangelio, para que en el orden espiritual las rodillas sean quebradas, los corazones. Pero nosotros también formamos parte de la tierra de los vivientes, y eso también es para nosotros, para que los que están en los cielos, pero también en la tierra y aún debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a decirle: Señor, nosotros somos los que estamos sobre la tierra, los que tenemos lengua de discípulo, los que fuimos llamados a confesar, a proclamar que tú eres el Señor. Eres el Señor de mi casa, eres el Señor de mi corazón, eres el Señor de la iglesia. Y esa unción, ese manto que portamos, es para que podamos proclamar, y para que por medio de esa proclamación la unción del Espíritu Santo corra sobre todo lugar, sobre todo dominio, sobre toda potestad, sobre todo gobierno, y que realmente toda rodilla se doble y toda lengua confiese, los que están en los cielos, los que están en la tierra y aún los que están debajo de la tierra, que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén, amén y amén. Puedes no creer en Dios, cómo intentas ignorar su voz. Él ha dado muestras de sus grandes maravillas, puedes ver su poder. Él eclipsó el sol hasta ganar la más densa noche, hace brillar. Todo lo transforma en su designio soberano, porque es Dios, solo Él es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará, aun cuando todo esté perdido yo. Creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Dios al mundo envuelve con su amor, su justicia y tierna compasión, mas su gracia alcanza todo aquel arrepentido, clama a Él,
Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido caminar a nuestro lado, cerca está, porque es Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque vivo y creo en Dios. Creo en Dios, su voz levanta el viento y mar en tempestad, y por su mano alzada pronto acallará. Aun cuando todo esté perdido, yo creo en Dios, porque Él es mi esperanza en medio del dolor. Confiado cantaré su grande salvación, porque